Hola, el Todopoderoso les bendiga. Somos GC Internacional y estamos una vez más aquí en esta clase espectacular que es el griego koiné, el griego de la Biblia, el griego común. Listo, vamos a orarle al Todopoderoso y vamos a iniciar. Padre, gracias te damos por este tiempo, por tu fidelidad y misericordia. Gracias te damos, Señor, porque nos permites alabarte, bendecirte, Señor, exaltar tu nombre y nos permite, Señor, hacerlo también, Señor, de esta manera, aprendiendo en un nivel un poco más elevado, más profundo, Señor, para estudiar tu palabra de la misma manera. Gracias te damos por las personas que ven esta clase. Permite, Señor, que pueda ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Gracias, oh Dios. Amén. Voy a compartir una pantalla, entonces. Bueno, hoy vamos a iniciar un tema muy importante y es el verbo en griego. Listo, entonces vamos a colocar acá un título que diga así, el verbo griego. El verbo griego. La verdad es que los gramáticos del griego dividen toda su gramática en dos grandes divisiones o en dos grandes grupos. Un primer grupo es el sistema nominal y ese sistema nominal incluye sustantivos, adjetivos, adverbios, pronombres, artículos, etcétera, etcétera. Y el otro es el sistema verbal. Y este sistema verbal incluye también una cantidad de tiempos, pasado, presente, futuro, esos son los tiempos principales, otros tiempos secundarios o históricos, que son, por ejemplo, los verbos deponentes, el verbo aoristo, el copretérito, etcétera. Después lo vamos a ver. Incluye muchos modos y cosas así. Entonces, esas son las dos grandes, digamos, grupos o divisiones de la gramática griega y podremos decir de todos los idiomas del mundo. Dos grandes divisiones, el sistema nominal y el sistema verbal, en español también. ¿Ya? Y vamos a empezar a trabajar hoy con el sistema verbal. Este sistema verbal, que es básicamente el verbo en el idioma griego, que es lo que estamos trabajando. Y para decirles de las primeras aspectos del verbo griego, tengo que comunicarles que el verbo griego tiene persona, como el español. Se los voy a mencionar y después les digo qué significa cada una de estas. Tiene número, como el español. Tiene voz, como el español. Tiene tiempo y tiene también modos. Y le he dicho, cada vez que le hablé de estos aspectos, le dije como en el español, porque recuerden lo que les he venido trabajando en estas clases y a todos los estudiantes les digo, la mayor opción de éxito en el aprendizaje de un idioma diferente al nuestro es el conocimiento de nuestro propio idioma. Si nosotros no conocemos nuestro propio idioma, es mucho más complicado que nosotros podamos conocer otro idioma. Entonces, allí tenemos que tener en cuenta eso, ¿correcto? El éxito en el conocimiento de otro idioma, en el aprendizaje de otro idioma, es el conocimiento de nuestro propio idioma. Y por eso le dije, tiene persona como en el español, tiene número como en el español, tiene voz como en el español, tiene tiempos como en el español, tiene modos como en el español, ¿correcto? ¿A qué me refiero cuando le digo que tiene persona? Entonces, voy a tomar cada uno de esos aspectos que les mencioné y vamos a analizarlo. Tiene persona. Cuando hablamos de que tiene persona, aquí vamos a hablar de que tiene primera persona, ¿correcto? Segunda persona y tercera persona.
Cuando nosotros hablamos de la primera persona, nos estamos refiriendo a qué? Cuando nosotros decimos yo en el singular o nosotros en el plural, ¿correcto? Segunda persona, ya sabes a qué me refiero, tú en el singular, vosotros o ustedes en el plural y tercera persona, él en el singular, ellos en el plural, ¿correcto? A eso me refiero cuando digo que tiene persona, primera, segunda y tercera, igual que en el español. Lo que pasa es que en el verbo griego, no tiene femenino. Es decir, es una sola persona para el masculino y para el femenino, ¿ya? Entonces, aquí hay una diferencia bastante importante. También les dije que tiene voz, ¿correcto? Les dije primero que tiene persona. Bueno. Segundo, que tiene número. Aquí entonces vamos a colocar, tiene número. Y cuando hablamos del número es singular, ¿correcto? Y plural. Entonces, por eso aquí decía yo y nosotros, yo singular, nosotros plural, tú singular, no, vosotros o ustedes plural, el singular, ellos plural. ¿Listo? Entonces también tiene número. A eso es a lo que me refiero cuando tiene número. También tiene voz. Tiene voz. Y cuando hablamos de voz, ojo, en algunas gramáticas a esto le van a llamar así, de esta manera, diatesis. Y le doy los dos nombres porque de pronto usted lee uno de los libros que le envié de griego y dice, uy, pero esto de diatesis, ¿qué es? No, el profe no me ha dicho nada de eso. Diatesis es lo mismo que decir voz, ¿correcto? Allí entonces tenemos que tener en cuenta esa parte. ¿Cuáles son las voces del verbo griego? Hay una voz que es la voz activa, hay otra voz que es la voz pasiva y hay otra que es la voz media, ¿correcto? Voz activa, voz pasiva y voz media. ¿Y en qué tiene que ver este aspecto? Entonces, la voz activa es cuando el sujeto realiza la acción. Es decir, el sujeto lleva a cabo la acción. Nosotros vamos a trabajar con un verbo en el griego, que es el verbo lío. Ese es el paradigma que utilizan todas las gramáticas para hablar, para trabajar con ese verbo. El verbo lío, que es el verbo desatar. Desato. Ahí dice yo desato o simplemente desato. Cuando les digo que el verbo puede estar en voz activa, estoy diciendo que en ese caso el sujeto realiza la acción, es decir, el sujeto lleva a cabo la acción de la cual se está hablando en ese verbo. En ese caso, yo desato, ¿correcto? La voz pasiva, ¿qué pasa con ella? La voz pasiva es cuando el sujeto recibe la acción. Él ya no la realiza, él la recibe. Si tomamos el mismo verbo, lío, que se traduce desato, entonces ya no será acá yo desato, sino yo soy desatado. A mí me están realizando la acción, es decir, yo la estoy recibiendo. Entonces, yo soy desatado. Es decir, estaba amarrado y me están desatando. Ojo, este pronombre yo, la verdad es que sale sobrando.
pero como es un curso introductorio, permítanme hacer esa redundancia, porque esto es una redundancia. Cuando yo digo yo soy desatado, simplemente también podría decir soy desatado y vale lo mismo, sino que la verdad en español está más correctamente dicho soy desatado. Ese yo sobra. Y si sobra, ¿para qué lo coloca ahí, profe? Reitero, lo coloco porque es un curso introductorio y necesito que quede clara esta parte. ¿Y qué es la voz media? La voz media esa voz también se llama reflexiva. No sé, en el hebreo, si recuerdan, la voz media también se llama reflexiva. Y la voz media es cuando la acción sale del sujeto, es decir, el sujeto realiza la acción y recibe las consecuencias de la misma, ¿correcto? ¿Cómo es una traducción en una voz media? Entonces, en ese caso sería yo, yo me desato, ¿correcto? Yo me desato. Entonces, estamos trabajando el verbo hebreo, el verbo griego, perdón. ¿Qué estamos diciendo del verbo griego? Les estaba hablando de que es uno de los sistemas en las cuales se divide el idioma griego. Sistema nominal, ¿qué es el sistema nominal? Artículos, sustantivos, pronombres, adverbios, preposiciones, ¿correcto? Etcétera, etcétera. Y el sistema verbal es lo que estamos viendo en la clase de hoy. Y les decía que el sistema verbal tiene persona, tiene número, tiene voz, tiene tiempos y tiene modos. Y que cuando les digo que tiene persona, me estoy refiriendo a que puede ser primera persona, yo o nosotros, segunda persona, tú o vosotros o ustedes, tercera persona, él, ellos. Les dije también que tiene número, singular, plural. Por eso les decía yo o nosotros. Yo es singular, nosotros plural. Tú, segunda persona, para el singular, vosotros, como hablan en la madre patria en España, nosotros casi no hablamos así. Nosotros hablamos más bien de ustedes. Vosotros dijisteis que. No, nosotros no hablamos así. La Reina Valera o la traducción sí habla por lo general así. Nosotros en español no hablamos así en estos países latinoamericanos, ¿correcto? Hablamos más bien de ustedes dicen que o ustedes dijeron que. Y la tercera persona en el singular es él y en el plural ellos. Ah, Doris aquí me está diciendo, la voz pasiva y la voz media es muy parecida. A ver, y Alexandra dice, esta voz pasiva en español, ¿cuál es en alemán? ¿Es acusativo y dativo? No, es diferente. De lo que tú No, me estás hablando no, aquí, profe, la acusativo, pregunta es, profe, que cuál es la pasiva en español, porque en alemán esta pasiva es acusativo y dativo. En español no me acuerdo cuál es. O sí tenemos, en español. es que allí me estás hablando de dos cosas diferentes, Alexandra. O sea, Sí. acusativo y dativo son lo que llamamos casos, casos. Mm, En griego hay nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo. Hay otros casos también ujú. que son el ablativo y el locativo. Eso también se tiene en español, ¿ya? Y se tiene en alemán y se tiene en hebreo y en griego. Lo que pasa es que en alemán y en griego los casos acusativo y dativo se trabajan de acuerdo a las terminaciones de las palabras, ¿correcto? Mientras que en español se trabajan a partir de preposiciones. Eso lo vamos a ver en la próxima clase y todo el curso lo vamos a trabajar con eso. Nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo. Pero acá estamos hablando, eso precisamente, lo que tú me estás diciendo allí del alemán,
tiene que ver con el sistema nominal. Y aquí estamos trabajando con el sistema verbal. Aquí la primera parte de tu pregunta, esta voz pasiva en español, ¿cuál es? Estamos hablando del sistema verbal y en español es exactamente lo mismo. Ya cuando hablamos de voz activa, voz pasiva y voz media, en español es exactamente lo mismo que en alemán y que en hebreo y en griego. Ya, ya te sigo diciendo esto. Doris dice, la voz pasiva y la voz media es muy parecida. Tienen unos matices diferentes. A ver, les vuelvo a decir. Les decía que el verbo griego tiene voz y que en algunas gramáticas se llama diatesis, ¿correcto? Y que tiene una voz que es activa. En la voz activa, el sujeto realiza la acción. Les dije que estamos trabajando el verbo lío, que es el verbo cuyo significado es desatar, ¿correcto? En ese caso, el sujeto realiza la acción, es decir, yo desato. ¿Yo desato qué? Un nudo que se me hizo allí en el cabello mientras me estaba peinando. Me voy a desatar los zapatos. Yo desato, ¿correcto? Esa es la voz activa. El sujeto realiza la acción. Desato. La voz pasiva, el sujeto recibe la acción. Yo soy desatado. A mí me están desatando, ¿correcto? ¿Cuál era la anterior? El sujeto realizaba la acción. Desato. La voz pasiva, a mí me están desatando. Y la voz media es yo me desato, ¿correcto? Yo me desato, es decir, yo mismo me estoy desatando. Para la pregunta que hacías, Doris, que la voz pasiva y la voz media eran similares, la diferencia está en que la voz pasiva, el sujeto recibe la acción. A él otra persona lo está desatando. Mientras que en la voz media, él mismo se está desatando. No sé si me hago entender allí en esa parte. ¿Sí? Sí, muchas gracias, ya me quedó claro. Bueno, vamos a seguir trabajando. Entonces, les dije que tiene, ah, mm, personas, primera, segunda y tercera, que tiene número singular plural y que tiene voz o diatesis, que es activa, pasiva y media. ¿Qué más les dije que tiene el verbo en griego? Tiene tiempos. Permítame cambio este archivo y seguimos trabajando. Ahora trabajemos con los tiempos. El verbo griego tiene tiempos y hay algunos de ellos que se llaman tiempos primarios y tiempos secundarios. Entonces coloquemos acá que tiene tiempo. Tiene tiempos y que en el griego hay tiempos primarios y secundarios. Los tiempos primarios son pasado, presente, futuro, igual que en el español. También tenemos esos tiempos, ¿ya? Vamos a ir trabajando eso poco a poco y durante todo el curso. Y tiene secundarios que entre otros, bueno, ojo, primero les quiero decir que esos secundarios también reciben el nombre en algunas gramáticas de históricos. Le doy esos dos nombres por si usted encuentra en una gramática que no habla de tiempos secundarios sino históricos. Entonces,
para que quede, digamos, ubicado que es lo mismo. Entre otros, los tiempos secundarios pueden ser, por ejemplo, el imperfecto, unos verbos que en el hebreo, en el griego se llaman deponentes, a otros que se llaman aoristos y pluscuamperfecto. Cada uno de esos lo vamos a ver en su momento y les explicaré con lujo de detalles qué significa cada uno de esos. ¿Listo? Entonces, cuando les digo que tiene tiempos, les estoy hablando de que en el griego hay tiempos primarios y tiempos secundarios. Los primarios son, entre otros, pasado, presente y futuro. Y los secundarios o históricos son imperfecto, los verbos deponentes, los verbos aoristos y los pluscuamperfectos, entre otros. ¿Listo? Y también decimos que el verbo en griego tiene modos. Tiene modos. Aquí solamente le estoy mencionando cada uno de estos conceptos, que reitero, eso lo vamos a ir trabajando permanentemente en este curso. Tiene modos. Entre los modos podemos decir, por ejemplo, que es el indicativo, otro modo que se llama subjuntivo, otro modo que se llama imperativo, otro modo que se llama infinitivo, otro modo que se llama participio. Quiero decirles que aunque de pronto algunos de estos nombres le suenen a usted extraño, o que de pronto los escucha por allá de vez en cuando, o quizás no los había escuchado, usted y yo utilizamos todo esto todo el tiempo, ¿ya? Entonces, cuando decimos, por ejemplo, esto, lo vamos, reitero, lo vamos a ir trabajando poco a poco en cada uno de las lecciones que vamos a ver. Cuando hablamos del indicativo, que es el que más vamos a ver en estas primeras lecciones del verbo griego, el indicativo básicamente habla de una acción que se está llevando a cabo, ya una acción que se está llevando a cabo en el momento. Por ejemplo, cuando yo digo, yo me desato, es una acción que se está llevando a cabo en ese momento. La estamos viendo, estamos experimentando. Sí, mire, él se está desatando. A diferencia, por ejemplo, de un subjuntivo, que el subjuntivo se utiliza para los deseos. Me gustaría ir de paseo. Ese subjuntivo nos está diciendo que esa acción es posible que se realice o es posible que no. Porque sí me hubiera gustado ir de paseo, pero no fui. Ya, no pude ir. Entonces no se llevó a cabo. Entonces el subjuntivo habla de una acción que es posible que se lleve a cabo o no. Por eso, reitero, se habla de a esta clase de modos se le llama los desiderativos, es decir, de los que hablan de deseos, ¿correcto? Desearía, me gustaría descansar, quisiera relajarme, pero, o sea, reitero, no es, digamos, como una acción que efectivamente se va a dar y estamos seguros de eso. No, puede que se dé, puede que no. El imperativo es una orden, ¿correcto? Usualmente se utiliza en las segundas personas. Uno le da orden a segundas personas. Tráeme la comida para el gato. Busca el recibo, debo pagarlo. ¿Ya? Ve y cámbiate, tenemos que irnos.
Entonces, eso es el imperativo. El infinitivo es, recordemos que en nuestro idioma español, en el diccionario, el infinitivo es ar, er, ir, y esa es la manera en que los verbos se presentan en nuestro diccionario. Comer, reír, cantar, ¿correcto? Y así sucesivamente. El participio es como un presente, pero allí como con ciertas cositas que hay allí. En fin, reitero, de cada uno de estos le iré diciendo cosas cuando llegue el momento, porque esto no lo vamos a ver en una sola clase. Esto lo vamos a ver porque si ustedes quieren tomar 5 niveles de griego, les dictaré 5 niveles. Tengo otro curso que vamos muy adelantados en griego y eso ya depende es hasta cuándo queramos ver esta parte. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ese modo. ¿Qué es ese modo? Permítanme, les indico que el modo, según lo que les acabo de decir, es la cualidad del verbo que indica la relación de la acción con la realidad. ¿Correcto? Estoy resumiéndole lo que les acabé de decir. Entonces, con esto que les dijo, por ejemplo, se concibe la acción como algo que realmente está ocurriendo, como en el caso del me desato o yo desato, como algo que realmente está ocurriendo, ¿ya? Entonces, les decía, por ejemplo, la frase está desatando al perro. ¿Quién? Ah, no sé, la hija, el esposo, la esposa, en fin. Pero decimos nosotros, por ejemplo, está desatando al perro. ¿Qué pasa con esa frase? Se nos indica que es una acción que está ocurriendo realmente, ¿correcto? Es una acción que está ocurriendo realmente. Eso es lo que les decía ahorita en el indicativo, ¿ya? La acción que se está llevando a cabo en el momento, la acción está ocurriendo realmente. O podemos decir, o podemos concebir una acción como algo que no está ocurriendo en el momento, pero que pudiera ocurrir. Por ejemplo, cuando tú le dices a una hija, desate el perro, ¿ya? Entonces allí hay que tener en cuenta estos conceptos. Eso es el modo. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Preguntas, aportes, comentarios? Reitero, este es un primer acercamiento al verbo, pero lo vamos a ir trabajando permanentemente, poco a poco, ¿correcto? Y lo vamos a entender todo muy bien, no se preocupe. Hablemos de otro aspecto del el verbo y es la raíz del verbo. ¿Qué es la raíz del verbo? ¿Qué es eso de la raíz del verbo? Cuando nosotros hablamos de la raíz, estamos hablando de la parte del verbo que no cambia independientemente del tiempo o del modo en el que esté conjugado el verbo. ¿Ya? Entonces coloquemos aquí la raíz del verbo. Ojo,
Algunas gramáticas a la raíz también le llaman de esta manera, tema. Reitero, no se preocupen si usted van a leer una gramática y en lugar de decir a raíz del verbo dicen tema verbal. ¿Y eso qué es? El profe no nos ha dicho, es la misma raíz, ¿ya? Es importante saber los diferentes nombres que le dan allí a cada una de estas partes. Entonces, raíz verbal o raíz del verbo es aquella parte de la palabra que no cambia, que no cambia, a pesar de a pesar de los prefijos, infijos o sufijos que se le pueden adicionar de acuerdo con las diferentes conjugaciones. Les recomiendo y espero que estén tomando apuntes de todo esto que estoy diciendo. Es la manera más fácil de aprender algo, tomar apuntes. Si no tomas apuntes, se va a complicar un poco más la situación. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros en español hablamos del verbo comer o correr, pero, o sea, la verdad es que la raíz de ese verbo sería la palabra que ni siquiera es una palabra para nosotros, porque sería la C, la O y la RR. Cor, pero nosotros en español no podemos decir, vamos a conjugar el verbo cor, ¿correcto? No podemos, porque el verbo cor, ¿y eso cuál es ese verbo? Nos toca decir, vamos a conjugar el verbo correr. Y entonces empezamos diciendo, yo corro. Date cuenta que les estoy diciendo que la raíz del verbo es aquella porción de la palabra que no cambia independientemente del tiempo, del modo, de la persona, del número que nosotros estemos conjugando. Yo corro, tú corres, él corre. Entonces fíjese que siempre queda la palabra cor, ¿correcto? Acá permítame hacerla varias veces. Y entonces aquí decimos, yo corro, tú corres, él corre, nosotros corremos, vosotros corréis o ustedes corren y ellos corren. Entonces, en este caso, ¿cuál es la raíz del verbo? Es C-O-R-R, cor. Que obviamente, reitero, nosotros vamos a decir en español, trabajemos el verbo correr, porque si decimos el verbo cor, pues no nos van a entender mucho. Esto que acabo de decir acá, acabo de hacer este ejercicio acá, lo vamos a hacer permanentemente en el estudio del verbo griego. Permanentemente. Mire, la raíz es esta. Y dependiendo el tiempo y el modo verbal, y dependiendo el género y el número y la persona, esto se llama sufijos o también se llaman desinencias. Más adelante volveré con esto. Entonces será o, es, hemos, en.
¿Listo? ¿Si me estoy haciendo entender? De Sí, hecho, profe. vamos a saludarnos a partir de hoy y por algunas clases de una manera diferente. El saludo que les quiero proponer es, yo les digo o, is, y ustedes me dicen omen et usi, ¿sí? Por favor, entonces, quiero saludarles de esa manera. Yo les digo o, is, y ustedes me dicen Oh, qué nervios. omen No entendí. et usi, Otra vez, por omen, favor. omen et usi. Entonces yo Omen, les digo, muchachas, ois o is y ustedes qué me dicen? omen, use. Usi, excelente, terminado en i. Ustedes me responden omen et usi. Si lo pudiera escribir, para que. Lo voy a escribir y lo voy a trabajar todo el tiempo, pero quiero que solamente nos lo grabemos hoy así como yo lo estoy pronunciando. Yo les digo ois o is y ustedes me responden omen et usi. Omen. ¿Sí? Repítanlo. Omen, use. Omen et usi, excelente. Pero como el Omen, profesor, excelente, pero como el profesor es tan aburridor, a veces no la cambia. Entonces ya no nos saluda hoy sí, sino que nos saluda omen et usi. Si yo lo saludo con esa segunda parte, ¿ustedes qué me tienen que responder? Hoy sí, hoy sí. Hoy. Excelente, claro que sí, sencillo. Si el profe nos dice ois ustedes dicen omen et usi. Si el profe les dice omen et usi, ustedes dicen ois ¿Estamos? Hoy, hoy sí. Ois Algo Hoy. así como si dijera hoy sí, pero no, no es hoy sí, es ois ois O, y, correcto. Y el otro es omen et usi. Ois omen et usi. ¿Listo? De pronto ahorita nos parece una locura, pero más adelante van a decir, ay, vea lo que era. Genial que Oh, hicimos eso. ¿Listo? Muy bien, permítanme, trabajamos con otro aspecto acá. Esos verbos cuya raíz no cambia, esos verbos cuya raíz no cambia, estamos hablando de la raíz de los verbos. Los verbos cuya raíz no cambia se llaman regulares. En hebreo, esos verbos se llaman los verbos fuertes. En español se llaman regulares, en inglés también se llaman regulares, ¿correcto? Y en griego también se llaman regulares. Los verbos cuya raíz no cambia se llaman regulares, ¿correcto? Los verbos cuya raíz no se mantiene, es decir, que esa raíz cambia, se llaman irregulares. El verbo más irregular que existe, creo que casi en todos los idiomas, es el verbo ser o estar. Es el verbo más irregular en casi todos los idiomas, en español, en inglés, en hebreo, en griego, en alemán. Es complicadísimo ese verbo. Eso pasa. Y en español mucho más, porque, por ejemplo, en inglés el verbo ser o estar es el mismo. En hebreo el verbo ser o estar es el mismo. En griego, ser o estar es el mismo. En español, no. En español, una cosa es el verbo ser
y otra cosa es el verbo estar. Entonces es muy complicado así, ¿ya? Entonces allí es interesante. ¿Cómo vamos hasta el momento? Preguntas, aportes, comentarios. ¿Está muy denso esto? ¿Muy difícil? Está bien. Reitero, este es un primer acercamiento a este tema. Yo le voy a ir durante todo el curso, poco a poco, diciendo cada uno de estos aspectos del verbo. Vamos a ir al verbo, luego vamos a ir al sustantivo. Por ejemplo, esta clase vamos a trabajar el verbo. La próxima clase trabajamos el sustantivo, luego volvemos al verbo y luego al sustantivo para irles dando a ustedes los diferentes elementos de una frase. Recuerden que una frase tiene un verbo, tiene un sustantivo, tiene artículos, tiene preposiciones, tiene adjetivos, etcétera. Entonces tengo que irles dando poco a poco cada uno de esos elementos que conforman las frases, ¿correcto? Entonces, por eso estamos haciendo esto hoy. Muy bien. Como la gramática. ¿Cómo? La gramática. Muy bien. Es la gramática. Es correcto. Ahora, en el diccionario en español, ¿cómo nos dan los verbos a nosotros? ¿Cómo aparecen los verbos en el diccionario en español? Ustedes saben. ¿En infinitivo? Es correcto, sí, señora. Los verbos se presentan en infinitivo. ¿Cuál es el infinitivo? Correr, reír, llorar, amar. Es decir, las terminaciones ar, ir. Nunca se le olvide, por favor, que cuando usted ve un verbo en una terminación ar, ir, es un verbo en infinitivo. ¿Correcto? En el diccionario en español, los verbos se presentan en infinitivo. ¿Ya? Permítame decirles que, por ejemplo, en hebreo, aunque no estamos trabajando hebreo, pero siempre usted verá que yo voy a comparar varios idiomas. Eso es muy bueno. Esa comparación es muy buena. Entre más conozca usted y entre más idiomas conozca, más aprende. Igual también pasa en la teología. Entre más posturas teológicas conozca usted, más aprende y más tiene un amplio conocimiento del asunto. Entre más conozca usted de las religiones, es mucho mejor para usted, porque usted puede entender la suya, la propia. Uno conoce lo de uno en la medida en que conoce lo de los demás. Uno se conoce a sí mismo en la medida que conoce al otro. Uno conoce su propia religión en la medida en que conoce la religión de los demás. Y uno conoce griego en la medida en que conoce más el español, el griego, el hebreo, el inglés, el alemán, etcétera, etcétera. En hebreo, los verbos se presentan en tercera persona masculino del singular. Él, él. Por ejemplo, él creó, que en este caso sería el verbo vará. En el diccionario se va a presentar así, él creó. ¿Listo? En alemán, ¿cómo se presentan los verbos, Alexandra? En el diccionario. Igual creo que regulares, como en español, ¿no? No, no, pero la conjugación Infinitivo, del en verbo infinitivo, en infinitivo. en O sea, en infinitivo, infinitivo
y después está así como lo regular, primera persona, segunda persona. Pero en el diccionario del alemán, o sea, en los diccionarios en los diferentes idiomas se presentan los verbos de una manera Ujú. especial. En alemán se presentan en la primera persona del plural, nosotros, En la tercera. No. nosotros. Échale una miradita ahí al diccionario. Estoy mirando. Ojo, ¿y por qué le estoy diciendo todo eso? Porque en griego, en el diccionario, en griego, en el diccionario, los verbos se presentan Por ejemplo, comer. los verbos se presentan en primera persona del singular. Yo desato. Perdón, y entonces, ¿cómo es yo desato en griego? Entonces será esto acá. Ojo, ¿cómo se llama esta vocal de acá? ¿Cómo se llama esta Omega. vocal? Omega, Omega. correcto. Omega es la vocal con la cual se presentan los verbos en el diccionario en griego. Y esta omega está indicando primera persona del singular. Yo desato. Esto tiene que ver mucho también con la idiosincrasia de los pueblos. Por ejemplo, les dije que en español los verbos se presentan en infinitivo, correr, reír, llorar, amar, porque para nosotros, por ejemplo, en un país como Colombia, es más importante la actividad que la persona. De hecho, y eso creo que es casi que en toda Latinoamérica. De hecho, usted cuando conoce a una persona, primero el nombre y segundo, curiosamente le pregunta, ¿y usted qué hace? Y entonces, no, si es médico, si es piloto, si es abogado, uff, espectacular. Si es ingeniero, si es montallantas o si es carpintero, si es albañil. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa tendencia, ¿ya? Y es más importante, reitero, la actividad que la persona. En hebreo, la tercera persona del singular, él, porque en hebreo se le da mucha importancia al otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En alemán, la primera persona del plural, y ustedes ven la sociedad alemana, que es una de las sociedades más solidarias y más, ellos piensan mucho en ellos como sociedad, y eso se refleja en el nosotros, en la manera en que presentan el verbo en los diccionarios, en el nosotros. En griego está el yo. En griego lo más importante soy yo. Y nos damos cuenta que eso ha traído a la comunidad griega a problemas muy serios de corrupción y de todo ese asunto porque hay como una concentración muy grande en sí mismo, en el yo, antes que en el tú, antes que en el nosotros, antes que en el ellos. A diferencia del nosotros de los alemanes, que por eso ellos tienen una sociedad tan bien cohesionada y tan pujante, porque piensan en ellos como sociedad. Aquí en Colombia no. ¿Listo? Bueno, entonces allí es esa parte importante. Entonces, esta vocal omega nos va a indicar que un verbo está en una cosa que se llama así. Permítame, les indico. Este verbo, nosotros tenemos que aprender una cosa y es un análisis morfológico. El análisis morfológico de un verbo, como este verbo que estoy colocando acá, es el verbo lío, que es el verbo desato, nos indicaría que es un presente. El presente tiene que ver con el tiempo de indicativo
El indicativo tiene que ver con el modo del que les decía ahora, coma, voz activa, primera persona del singular. Y de la raíz, la raíz es lambda, ipsilon, y la traducción es yo desato. Uy, no, pero ¿cómo nos va a decir todo eso? Todo eso nosotros lo hacemos en el español así, en fracciones de segundo. ¿Correcto? Todo eso. Si yo les dijera el verbo comí, háblenme, háganme un análisis morfológico del verbo comí. O para que nos quede más claro, yo comí. Cuando decimos yo comí, ¿en qué tiempo está? Pasado, pretérito. Está muy bien, está en un pasado, ¿correcto? Está en un pasado. ¿Qué persona es? Primera persona, en este caso, del singular y en mi caso, masculino. Si fuera el caso de ustedes, sería femenino. ¿Ya? Es un pasado, primera persona, masculino singular. Fíjese que nosotros lo hacemos todo el tiempo. Pero reitero, aunque nosotros hablamos muy bien el español, estas cosas poco las sabemos. ¿Ya? Poco las sabemos. Ahora, entonces, no se preocupen, nada de eso se lo tienen que aprender de memoria ya. Ni nada de eso nos lo aprendamos de memoria, a menos que sea el vocabulario que les envíe al grupo de WhatsApp. Ese sí toca aprendérselo de memoria porque en todos los idiomas, si no aprendemos léxico, es decir, vocabulario, no vamos a poder avanzar. Tenemos que aprender vocabulario, ¿correcto? Pero todo esto, la idea no es aprenderlo de memoria, todo esto que les he venido diciendo en estas clases y lo que les voy a decir durante todo el curso, sino que la idea es mejor aprender con H intermedia, lo que en filosofía llaman aprender, que es interiorizar, entender esos conceptos y decir, por eso es que se tiene lugar tal accidente gramatical, tal palabra, tal concepto, cuando uno lo entiende. Y uno lo entiende cuando lo ha interiorizado, ¿correcto? Cuando ha entendido el por qué y el para qué está allí. Entonces no se preocupen que todo eso lo vamos a trabajar con el tiempo. Entonces, vamos a trabajar hoy con una cosa que se llama el presente de indicativo, voz activa. Presente de indicativo, voz activa. Cuando yo digo presente, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al tiempo, ¿correcto? Es el tiempo. Es decir, que la acción, si es tiempo presente, la acción se está llevando a cabo Ahora. justo en este momento. Por eso es presente. Cuando yo hablo de indicativo, ojo, indicativo, ¿a qué estoy haciendo referencia? Al modo. Es una referencia al modo. Es decir,
confirma la realidad de la acción. ¿Se acuerdan que cuando hablé de modos, les dije que había un modo indicativo, pero que había otro modo subjuntivo? Y que el modo indicativo nos está diciendo que la acción sí se está llevando a cabo. Mientras que dijimos que si yo dijera, desearía ir de vacaciones, no, no es seguro que esa acción se lleve a cabo. Puede que sí, puede que no. Cuando hablo de indicativo, me estoy refiriendo precisamente a ese modo. Cuando hablo de voz activa, ¿a qué me estoy refiriendo? Voz activa, ¿se acuerda que les dije que había una voz activa, una voz pasiva y una voz media? Y les dije que la voz activa me estoy refiriendo a que el sujeto realiza la acción. El sujeto está llevando a cabo la acción. Él no la está recibiendo. Él la está llevando a cabo. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta el momento? Preguntas, aportes, comentarios. Todo bien, gracias. Ahora vamos a conjugar un verbo. Y en esa conjugación del verbo, todo lo que les he dicho hasta el momento, lo vamos, digamos, a fusionar. ¿Correcto? Nosotros siempre vamos a tomar como paradigma el verbo lío. Entonces coloquemos acá presente de indicativo, coma, voz activa del verbo lío. ¿Cuál es la traducción del verbo lío? Desato, ¿correcto? ¿Cómo es que se lee este verbo? Lío, así. Y es el verbo desatar. Este verbo lío lo vamos a utilizar como paradigma cuando les vaya a explicar cada uno de los tiempos y modos de los verbos. ¿Listo? Siempre vamos a utilizar el verbo lío como paradigma. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar acá singular y voy a hacer algo. Voy a hacer algo acá. Voy a colocar la raíz del verbo en azul. Y voy a colocar las desinencias en rojo. Voy a hacer así. Vamos a, ¿cómo se leería esto acá? Lío. Lío.
¿Y cuál sería la traducción? Yo desato. ¿Cómo se leería acá? Liois, Liéis, alieis, tú desatas. ¿Y acá cómo se leería? liei, Liei, muy bien. Él desata. Ahora permítanme, vamos a colocar acá el plural y hacemos lo mismo. Vamos a colocar la raíz. ¿Se acuerdan qué fue lo que les dije la raíz? Que era lo que no cambiaba. ¿Se acuerdan? sí, Y aquí vamos a colocar omen. Y aquí vamos a colocar otra vez la raíz lío. Solamente la raíz li. Y aquí vamos a colocar ete. Y aquí vamos a colocar la raíz ¿cómo se lee esta parte acá? Li, omen, liomen, liete, ete, y acá, y lioi, liousi. ¿Y qué liousi, significa liomen? Nosotros nosotros, desatamos. Liete, ¿qué significa? ustedes desatan, Vosotros vosotros o ustedes, muy bien. Ustedes desatan, desatan. Y liousi, ellos desatan. desatan. ¿Listo? ¿Recuerdan el saludo que les dije que íbamos a tener nosotros en unas clases? Yo les dije que yo les decía ois y ustedes me decían ¿qué? Omeneteusi. Mírenlo acá. O is y omen eteusi. Es una mnemotecnia para que aprendamos las desinencias. ¿Cómo se llama lo que está en rojo? Se llaman desinencias. ¿Correcto? Esas son los sufijos que se le adicionan a una raíz. ¿Correcto? Coloquemos acá lo que está en rojo. Se llaman desinencias y son los sufijos que acompañan a la raíz de acuerdo que acompañan a la raíz de acuerdo a la conjugación que deseamos trabajar. O sea que esos sufijos
son para todas las raíces de los verbos regulares. En el, ojo, son para todas las raíces en el presente de indicativo, voz activa. Para todas las raíces del presente indicativo, voz activa. Si ya no es presente, sino que es futuro o pasado, ya no son las mismas. Si ya no es indicativo, sino que es subjuntivo o imperativo, ya no son las mismas. Si no es voz activa, sino que ahora es voz pasiva o voz media, ya no son las mismas. Son diferentes. Estas son los sufijos solamente para el presente de indicativo voz activa. Tranquilos, que en el español es mucho más tenaz todo esto. Y nosotros manejamos el español perfectamente. Entonces, lío, yo desato, liéis, tú desatas, liei, él desata. Liomen, nosotros desatamos. Liete, vosotros desatáis o ustedes desatan. Y liousi, ellos desatan. ¿Cómo vamos? Preguntas, aportes, comentarios. Profe, ¿puede ¿Qué subir un tal? Esto es poquitico? apasionante. Alexandra, cuéntame. ¿Puede subir un poquitico para mirar lo que dijiste la última vez de las desinencias que me quedé y no pude seguir anotando? Eso, ¿Allí? ahí, gracias. Sí, gracias. Permítanme, les hago una recapitulación de lo que hemos visto hoy. Recuerden que nosotros estamos trabajando este idioma para traducir y para estudiar la Biblia en griego. Todo eso ya está escrito. A nosotros nos corresponde solamente analizar lo que ya está escrito, ¿correcto? Si nosotros quisiéramos trabajar este idioma para aprender a hablarlo, la manera que se lo dictaría sería diferente. Sería diferente. ¿Listo? Muy bien. Permítanme, les comparto una pantalla aquí. Ustedes ya están viendo acá una diapositiva. Yes. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Les estamos hablando hoy del verbo en griego. Les estaba diciendo que el verbo en griego tiene persona, ¿correcto? Que tiene número, que tiene voz, que tiene tiempo, que tiene modo, ¿correcto? Que cuando hablamos de persona es la primera persona, segunda persona, tercera persona del singular y del plural. Primera persona del singular, yo. Primera persona del plural, nosotros. Segunda persona del singular, tú. Segunda persona del plural, vosotros o ustedes. Tercera persona del singular, él. Tercera persona del plural, ellos. ¿Listo? Que tiene voz. Y les dije que la voz era lo mismo que diatesis. Y en este caso, hay una voz activa, una voz pasiva y una voz media. ¿Correcto? Que la voz activa nos indica que el sujeto realiza la acción. Yo desato. Que la voz pasiva nos indica que el sujeto recibe la acción. Yo soy desatado. Y que la voz media, que también se llama reflexiva, la acción sale del sujeto y las consecuencias de esa acción regresan a él. En ese caso, yo me desato. ¿Correcto? Estoy haciendo un repaso de lo que vimos hoy.
Y les dije que también el verbo en griego tiene tiempos, ¿correcto? Y que hay unos tiempos que se llaman tiempos primarios y unos que son tiempos secundarios, ¿ya? Entonces, los tiempos primarios también se llaman principales: pasado, presente, futuro. Son los tiempos primarios o principales. Y los tiempos secundarios, que también se llaman históricos, son el imperfecto, son los verbos deponentes, son los verbos aoristos, son los verbos en pluscuamperfecto, entre otros. Y esos los vamos a ir estudiando poco a poco. No se preocupen, no se abrumen por esa cantidad de información. Eso lo vamos a ir trabajando poco a poco, ¿correcto? Y dijimos también que los verbos tienen modo. En ese caso son el indicativo, el subjuntivo, el imperativo, el infinitivo, el participio, entre otros, ¿correcto? Y les decía que el modo es la cualidad del verbo que indica la relación de la acción con la realidad. Es decir, esa acción se concibe como algo que realmente está ocurriendo. Por ejemplo, en la frase "está desatando el perro", nos está diciendo que se nos indica que la acción realmente está ocurriendo. Sí, está desatando al perro, yo lo estoy viendo, mírelo, ahí lo está haciendo, ¿sí ve? Pero si decimos nosotros, desate al perro, esa acción se concibe como algo que realmente no está ocurriendo, pero que puede llegar a ocurrir, ¿correcto? Desate el perro. Hablamos también de las raíces verbales. Y dijimos que la raíz del verbo es la parte de la palabra que no cambia a pesar de los prefijos, infijos y sufijos que se le adicionan a esa raíz de acuerdo con las conjugaciones que nosotros estamos trabajando. ¿Qué es un prefijo? Es lo que se coloca antes de la raíz. ¿Qué es un sufijo? Lo que se coloca después de la raíz. ¿Qué es un infijo? Lo que se coloca dentro de la raíz. Más adelante les hablaré un poco más de eso. En español nosotros hablamos del verbo comer, pero ese verbo comer está en infinitivo. La raíz realmente es las letras C o M, com, pero nosotros no podemos decir tradúzcame o conjúgueme el verbo com, decimos el verbo comer, ¿ya? Y decimos que los verbos irregulares son aquellos que la raíz no se mantiene, que los verbos regulares son aquellos en los cuales la raíz sí se mantiene. Y les decía que el verbo cero estar es el verbo más irregular que existe en todos los idiomas, ¿ya? También les dije que en el español nuestros verbos se presentan en el español, en el diccionario, en infinitivo. Desatar, caminar, reír, llorar, etcétera, etcétera, ¿ya? Porque la acción es más importante que la persona. En hebreo les dije que era el verbo en tercera persona masculino del singular, él desató, ¿ya? En alemán les dije que era en primera persona del plural, nosotros desatamos, para ellos es más importante la colectividad, la sociedad como tal. Y en griego se presenta en la primera persona del singular, yo desato, ¿ya? Yo desato. Y les decía que la terminación de los verbos en el griego está representada por esa letra que está allí, por la omega, una vocal del griego. Cada vez que nosotros veamos un verbo que termina en esa vocal, tenemos que decir que es un verbo que está en presente indicativo voz activa, ¿ya? Es decir, la raíz, que en este caso es la lambda con la y, está acompañada de la vocal omega. ¿Y qué significa desato o yo desato? ¿Listo? Les hablé del presente indicativo voz activa. ¿Y qué les dije que era eso? Que cuando les digo presente, me estoy refiriendo al tiempo. Es decir, que la acción se está llevando a cabo
justo en ese momento. Que cuando les digo indicativo, me estoy refiriendo al modo, es decir, confirma la realidad de la acción. Que cuando digo voz activa, estoy refiriéndome al sujeto, que el sujeto está llevando a cabo esa acción. Él no la está recibiendo, él la está realizando. ¿Ya? Y aquí estamos entonces en el presente indicativo del verbo lío, que fue el ejercicio que hicimos. Aquí está singular, lío, liéis, liei. En el plural, liomen, liete y liusi. ¿Cuál es la traducción de eso? Lío, yo desato. Liéis, tú desatas. Liei, él desata. En el plural, liomen, nosotros desatamos. Liete, ustedes desatan. Liusi, ellos desatan. ¿Y cuál fue el saludo con el que les propuse que nos saludáramos de ahora en adelante? O is i, o meneteusi. ¿Para qué nos sirve ese saludo? Para que tengamos en cuenta las desinencias. ¿Qué son las desinencias? Lo que está en rojo aquí en la laminilla. Las desinencias son los sufijos que colocamos acompañando a la raíz de una palabra de acuerdo a la conjugación que queramos darle a esa raíz. ¿Cómo vamos? Preguntas, aportes, comentarios. Asimilando, vamos asimilando. ¿Qué dices, Alexandra? Lo vamos asimilando. Sí, tranquilas, poco a poco, no nos preocupemos. Aquí les tengo el primer vocabulario, ese se los envié también al grupo de WhatsApp. La primera parte hay unos sustantivos, esa no la vamos a ver por ahora. Vamos a ver los verbos. Acuo, oigo, grafo, escribo, lío, desato, didasco, enseño, hago, llevo o traigo y blepo, veo. Como ustedes se dan cuenta, todos los verbos terminan en omega. Si se dan cuenta, vean. La última vocal de todos los verbos es omega. Allí entonces tenemos que tener en cuenta eso. Acuo, oigo, grafo, escribo, lío, desato, didasco, enseño, hago, llevo o traigo, blepo, veo. Esos vamos a tener que aprendernos los de memoria. Eso sí toca aprendernos lo de memoria. Ahora hagamos un pequeño ejercicio. Traduzcamos al español esos siguientes verbos. Didascomen, liomen, grafomen. Blepei, acuei, agei. Tercero, aguete, grafete, liete. Cuarto, didasquei, ago, blepousi. Quinto, acousi, blepeis. ¿Cómo vamos a traducir cada uno de esos? Simplemente miremos, por favor, si quiere, tómele foto a esta parte y simplemente miremos la raíz que está aquí, en la anterior. Por ejemplo, el primero que está ahí es didascomen, didascomen. ¿Qué es lo que significa la palabra, la raíz didasco? Aquí está, en la pantalla está. ¿Qué significa didasco? Enseño. Enseño. Enseño, muy bien. Pero cuidado, que didascomen tiene una terminación. ¿Cuál es la terminación? Omen, No, omen. ¿Y cuál es la terminación para omen acá? Nosotros. Nosotros. Sí. Correcto, nosotros. ¿Y cuál es el significado del verbo? ¿Cuál fue el significado que me dijeron? Enseñar, enseñar. Enseño, enseño. Enseño, Y si a ese enseño le adicionamos el sufijo, ¿cuál fue el sufijo que dijiste, Alexandra? Nosotros. Nosotros, entonces tradúzcanme ese verbo. Enseñamos, nosotros.
Nosotros enseñamos. Ujú. Nosotros enseñamos. Por ahora utilicemos los pronombres para que nos quede más fácil. Nosotros enseñamos. ¿Listo? Asimismo, con el verbo siguiente, liomen y grafomen. Trabajemos con el segundo verbo que está ahí. ¿Qué dice? ¿Cómo se lee el segundo verbo, este que está acá? Ve, blete, blete. Con confianza, tranquila. Veo, Ver, Pero ble- primero en griego. Leamos el verbo en ble- griego tal cual está ahí. bletei, Blepei. Ojo, hay un acento en ble, la épsilon. Entonces se debe leer blepei. Blepei. blepe, ¿Recuerdan ustedes qué era el verbo blepo? ¿Qué significaba? Mírenlo acá en la veo. Correcto. Pero, ¿cuál es el sufijo que tiene? Una el, épsilon y una iota. Entonces, ¿a cuál corresponde acá? el, El, muy bien. ¿El persona. qué? el ve, El B. Excelente. El B. Si ve, ya estamos traduciendo del griego al español. ¿Es muy complicado? No, no es complicado, es sencillísimo. Lo que pasa es que toda esa teoría, pues tenemos que darla para llegar a este punto. Pero miren que cuando ya hacemos el ejercicio de traducción, ya nos estamos dando cuenta que es muchísimo más fácil esta parte que toda esa teoría. Reitero, me toca darle la teoría, pero cuando vamos a la práctica es muy fácil, tal cual como nos pasa en el español. Sabemos mucho de hablar español y lo hablamos perfectamente. Y sabemos cuando una persona lo habló mal, ¿correcto? De pronto no podemos explicar la teoría, pero sí sabemos mucho la práctica del mismo. Eso nos está pasando acá. Vamos con el tercer verbo. ¿Cómo se lee, por favor? Acoway, acoway, acoway. Este tercero de acá. No, este de Ah, acá. no, yo estoy viendo. Ah, ok. Ajá. Solamente les estoy Aguete, dando el primer ejemplo de cada uno. Ustedes hacen el segundo y el tercero. aguete, Ya trabajamos el aguete, didascomen. Ahora ustedes trabajan el aguete. diomen y el grafomen. Trabajamos el Ujú. blepei. Ah, Ahora ustedes trabajan el acowei y el agei. ujú. Ahora vamos con este tercero. ¿Cómo se lee este tercero? Aguete, Aguete. Excelente. aguete. Aguete. ¿Qué traduce o qué era el significado del verbo aguete? Aquí está. ¿Dónde está? ¿Cuál es? Ah, llevo, traigo, Hago, llevo o traigo. Muy bien. ¿Y cuál es el sufijo que tiene? ¿A cuál persona corresponde acá? Acá. ¿A cuál persona corresponde? a ustedes, Excelente. Sí, señora. Ustedes. ¿Cuál era el significado del verbo? ustedes aguete, llevan, aguete. Ustedes llevan o ustedes traen. O vosotros lleváis, vosotros traéis. Como hablan en la madre patria. Pero para nosotros es ustedes llevan, ustedes traen. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Entusiasmados. Vamos. Me encanta que ya están traduciendo ustedes, les felicito. Vamos con el cuarto. ¿Cómo se lee? Primero, ¿cómo se lee en griego? Toda la palabra que está ahí. Quizás, didac, quizás, quizás, Ojo, didaskei. didaskei, Tilde en la Ah, sí, A. porque es una D, Didaskei. didaskei. Ojo, miren la didac, terminación, grábense la terminación que tiene. Didaskei. Ahora Una lengua. recordemos cuál es el significado del verbo. Aquí Enseño, está. Enseño, enseño. Enseño. Muy bien. ¿Y cuál es la terminación a cuál pertenece? terminación era. ¿Se ellos, acuerdan cuál era? Didaskei. Aquí Ah, está. Didaskei. Ojo, dense cuenta cuál es la el, terminación que tiene. Ahora volvamos acá. Miren la parte rojita.
¿Cuál? Él. Él. O sea que, ¿cuál es la traducción? ¿Verdad que Él él? enseña. Él enseña. Él enseña. Él enseña. Espectacular. Muy bien, les felicito. Vamos con esta de acá, la quinta, el primer verbo del número 5. ¿Ustedes están viendo el cursor? Sí. No, porque, no. Leámoslo, por favor. ¿Cómo se lee ese verbo? Aco- aco- sí. Esa es una C. Arriésguense, tranquilas. Acou- Acousi. Leamos acousi. Ahí en ese caso sí vale Acou- más la pronunciación de la escuela reuchiliana, que es más fácil. Acousi. Ellos. Acousi. Uy, ya sin necesidad de ver, ella ya dijo ellos. ¿Cuál es el significado del verbo acuosi? Aquí está aquí está la Oigo. laminilla. ¿Cómo? Oigo. Oigo, muy bien. Y aquí, según la terminación, es decir, según el sufijo que tiene, Ellos. ¿cómo? Ellos. Ellos que, Ellos. Ellos oyen. Oye. ellos oyen, ellos oyen. Acuosi, ellos oyen. Excelente. Vamos con la última. La del 6, acá. Desalo. Desalo. Desato. Primero leamos en No. griego. Primero leamos la palabra en griego. ¿Cómo? Sí. Liousi. Liousi. Muy bien. ¿Y es el verbo qué? Aquí está. Verbo lío, desato. Y, y según la declinación, ellos desatan. Que es precisamente este mismo que está acá. Liousi. Liousi. Ellos desatan. Muy bien. Ahora, por favor, ustedes hagan el ejercicio. Tómenle una foto allí a esto o miren a ver si lo copian y van a traducir los otros verbos que están allí. ¿Qué tal? Sencillo, fácil. Todo eso que les dije hoy en la clase era para traerlas hacia este momento. ¿Ya? Todo eso. ¿Qué tenemos en la Biblia? Esto, lo que está aquí en esta laminilla. Eso es lo que nosotros tenemos en la Biblia y eso es lo que nosotros tenemos que traducir al español, teniendo en cuenta todo eso que les dije. ¿Listo? No, no, señor. No, no tengo foto. ¿Cómo vamos? ¿Preguntas, aportes, comentarios? No, nos falta práctica, ¿no? Un poco de práctica para poder dominar un poco más. Tranquilas, es la primera vez que nos acercamos al verbo en griego, así es de que lo hicimos súper bien. No se preocupen. ¿Listo? Muy bien. Entonces nos vemos en la próxima clase. Estamos en contacto. Un abrazo. El Señor les bendiga y que esté muy bien. Bendiga, Hasta gracias. luego. Éxitos.